Buenos días, lunes 12 de agosto del 2024 y cerramos una semana donde los mercados accionarios prácticamente no variaron al cierre semanal. Sin embargo, como bien sabemos, una semana muy inestable, posiblemente la más inestable del año, que comenzó con unas grandes caídas el lunes y desde ahí una recuperación permanente durante toda la semana, que ahora la vamos a repasar. Como decíamos, lo más relevante es que las acciones americanas se recuperaron de todas las caídas del lunes por la mañana. Tuvimos ese día una de las mayores subas del VIX en su historia y, eh, y en parte esta recuperación fue alentada justamente por una reversión de lo acontecido la otra semana, ¿no? Lo que motivó en definitiva esta última parte de la caída, la suba de 25 puntos básicos del Banco de Japón. Bueno, digamos que el Banco de Japón días después eh, transmitió tranquilidad a los mercados y ello permitió la recuperación que ya comenzamos a ver el lunes durante la jornada. Como decíamos, una semana donde, si uno repasa lo que fue los datos semanales, dice, bueno, fue una semana tranquila, no pasó nada, pero no, obviamente no fue así. Se destaca Brasil con una suba del 7%, de más del 7%, explicado en buena medida por la apreciación del real, que alcanzó niveles de casi de 6 y desde ahí se viene fortaleciendo. Lo otro destacable, una semana donde el lunes por la mañana las tasas a 10 años de los bonos llegaron a niveles de 3,7 y desde ahí repuntaron, es decir, los bonos cayeron hasta operar cerca de niveles de 4 en la actualidad, o sea, una suba de 30 puntos básicos en pocos días. Queríamos destacar una vez más la correlación negativa que se mantiene entre acciones y bonos, algo que es bastante reciente, de hace 4 semanas, básicamente y difiere de cómo viene operando el mercado en gran medida en los últimos 2 años. Es decir, durante los últimos 2 años, las acciones y bonos venían moviéndose en la misma dirección. Cuando las acciones subían, los bonos subían; cuando las acciones bajaban, los bonos bajaban. En las últimas 4 semanas hemos visto un cambio. Es decir, las 3 semanas anteriores, las acciones cayeron y los bonos soberanos o los bonos grado de inversión, eh, actuaron como activos refugio y subieron. La semana que acaba de cerrar, las acciones recuperaron, subieron en su gran medida y los bonos cayeron. Es decir, la correlación se mantiene, la correlación negativa se mantiene, y esta vez en la dirección opuesta. Es decir, las acciones subieron y los bonos cayeron. Desde el punto de vista de confección de portafolios, bueno, es lo que uno de alguna manera busca, tener portafolio, tener activos que con correlación tendiendo a niveles negativos, y es justamente lo que estamos viendo en las últimas semanas. Si vamos un poco a lo más destacado, bueno, decíamos, una de las mayores subas del VIX en su historia, alcanzó niveles por arriba de 60 en la apertura del lunes, y hay que remontarse a la pandemia para ver valores similares o a la crisis del 2007-2008. A simple vista, una semana atrás no tenía mucho sentido lo que estábamos viendo, eh, porque parecía que no justificaba la magnitud de lo que estábamos viendo con respecto a otros episodios anteriores. ¿Por qué pasó esto? Bueno, parte se explica por la poca liquidez con la cual venía operando el mercado, operaba el mercado ahí. Lo otro es por el alto nivel de apalancamiento con el cual está operando el mercado. Y esto es una señal de alerta, por un lado, pero por otro lado, explica por qué a partir de ahí vimos una reversión bastante fuerte, aunque el índice se mantiene en niveles en torno al 20, que si bien son bastante más bajos de los extremos del lunes por la mañana, son altos con respecto a cómo ha venido operando el mercado en los últimos meses. Eh, una semana relativamente tranquila en materia de datos económicos, pero a nivel de datos financieros o de mercados financieros, bueno, hubo cualquier cosa menos tranquilo, ¿no? Eh, si vamos un poco repasando lo que repasamos exactamente una semana atrás, digamos que la racha de datos económicos débiles de 2 semanas atrás en Estados Unidos, eh, que se explica a partir del aumento de la tasa de desempleo y una desaceleración en el crecimiento de las nóminas no agrícolas,
Bueno, ayudados a encadenar la semana que vimos los últimos días, básicamente, ¿no? Comenzó el domingo anterior, hace 2 domingos, con la apertura de mercados, con la apertura de futuros, perdón, con los mercados asiáticos abriendo fuerte y bueno, con el Nikkei cayendo ese lunes un 12%, lo cual ahí sí fue un lunes negro para Japón, eh, impulsado por la reversión del carry trade del yen que explicábamos la semana pasada y que desde acá hemos mencionado en otras oportunidades, pero particularmente en nuestros informes semanales venimos escribiendo hace 4 semanas venimos escribiendo esto, del riesgo que representaba, con lo cual, en realidad para nuestros lectores no es nada nuevo lo que ha ocurrido o los riesgos que representaba. Lógicamente, no esperábamos una reacción del VIX de este tipo y tampoco esperábamos un mercado que en la apertura del lunes cayera un poco más de 3% para arrancar. Eh, pero bueno, la operativa del carry trade, como saben, y como hemos hablado, y como bueno, seguramente hayan leído en todos lados, ya que a partir del lunes, digo, polularon los informes, en donde se pide prestado una moneda con bajas tasas y se invierte en activos o en monedas que da rendimientos más altos, ¿no? Eh, digamos que esa combinación de elementos, o sea, gatilló un poco a partir de la suba de 25 puntos básicos de la semana anterior del Banco de Japón, llevó a ese movimiento abrupto en el yen que se trasladó al resto de los activos financieros. Decíamos que fue una semana limitada en datos económicos porque en realidad no tuvimos mucho. Sí, tuvimos el índice de ISM de servicios el martes que rebotó a niveles de por arriba de 51, desde una lectura baja de 48,8 el mes anterior. Y eso, digamos, eh, desalentó los temores, los repentinos temores que aparecieron a nivel de algunos inversores de que la economía americana estaba entrando en una recesión, lo cual no tenía mucho sentido, pero aún así eh, las reacciones parecían indicar ese sentido, porque si bien los datos económicos claramente muestran una desaceleración en la actividad en Estados Unidos, eso no implica que la economía se esté cayendo por el precipicio en este instante. Bueno, las reacciones de los mercados parecían ir en esa dirección, con lo cual datos mejores de lo esperado a nivel económico, digamos que alentó una recuperación en los mercados. Sin embargo, eh, si uno ve acá desde la apertura del lunes de más de 3% de caídas, vemos una suba permanente, prácticamente cerrando en los mismos niveles del cierre del viernes anterior. Creo que lo más destacado, y si vamos un poco al video que grabamos el lunes pasado grabamos este mismo video antes de la apertura, con el mercado apuntando a una caída de 3,5. Repaseo rápidamente lo que estaba pasando y cerré con el video diciendo, bueno, el mercado está sobrevendido de corto plazo, es posiblemente razonable esperar que a partir de las caídas que estábamos viendo o que veríamos en la apertura del lunes, bueno, el mercado iba a repuntar y seguramente por algún mensaje tranquilizador de los bancos centrales. Y es justamente lo que vimos a partir de mitad de semana, donde el Banco de Japón que había subido las tasas y que había desencadenado un poco esta reacción violenta, digamos, sintió la presión para recular, básicamente. Y eso permitió que el yen se volviera a debilitar y que las acciones repuntaran y los bonos cayeran. El vicegobernador del Banco de Japón, en conferencia de prensa el miércoles, bueno, dio al mercado lo que el mercado le estaba pidiendo, ¿no? Era que básicamente, en la medida que los mercados financieros estuvieran inestables, bueno, no iban a subir las tasas. Y eso de alguna manera alentó las subas posteriores, que el caso del jueves, además,
cerramos la mayor suba del año 2022 en los mercados accionarios, que es lo que vemos acá, porque el dato de subsidios semanales de desempleo fue un poco más bajo de lo esperado, pero reafirmando lo que mencionábamos minutos atrás, de que los mercados estaban ahora sí reaccionando a noticias positivas por el lado económico. Entonces, una lectura, un mensaje tranquilizador primero del Banco de Japón y una lectura del mercado laboral un poco mejor de lo esperado fue suficiente como para impulsar a los mercados el resto de la semana y que cerraran en los mismos niveles del cierre anterior. Eh, Hoy el mercado está operando en la apertura, antes de la apertura, con mucha tranquilidad, con ligeras subas. Parecería ser que este evento ya desapareció. Y posiblemente el mercado vuelva a enfocarse en los datos económicos. Una semana donde el foco volverá a Estados Unidos, particularmente en materia de inflación y de ventas minoristas, que son los datos más relevantes. Así que bueno, esto es todo por hoy. Que tengan una muy buena semana.